Ya, ahí está grabando la clase. ¿Se escucha, se escucha bien? ¿Cómo están ahí? Se escucha bien, profe. Ya, ¿tienen alguna consulta de la clase anterior, de las tipologías, alguna duda administrativa para ir ahí conversando antes de pasar a la parte que es como más administrativa de lo que sería de la parte histórica acá, de lo que sería el MOB? No sé si tienen consultas. Ya, si no hay consultitas, vamos a continuar con la clase de hoy. Tenemos que hacer una especie de break entre medio, así que ahí me van avisando si me paso, para que sea más ameno. Lo voy a colocar acá 45 minutos, que sería el bloque para ir descansando. Igual si se escucha muy bajo me van avisando porque me tuve que colocar la vacuna, la dosis de refuerzo, así que ando con la voz un poco ahí cansada. Entonces, hoy continuaremos con esta parte del curso de puentes que sería la primera introducción a cargas de diseño, pero nos vamos a ir un poquito a lo que sería el marco histórico de lo que sería como el Ministerio de las Públicas para entender un poco más cómo funciona administrativamente esto y cómo se van generando ciertos tipos de contratos y administración de algunas cosas para poder ir entendiendo igual cómo esto se va generando ciertos tipos de contratos y entender la ejecución de las obras desde el punto de vista más del sector público. Entonces, un poquito de cháchara de historia. Como hablamos anteriormente en clases introductorias, hablamos que con respecto al constructor de puentes, en Chile el mayor constructor ha sido el Estado a través del Ministerio de las Públicas. Entonces, eh, todo lo que ha sido como infraestructura pública se ejecuta a través del Estado. En último momento, y en el último tiempo, se puede decir más contemporáneo, nosotros hemos denominado a lo que sería como el Ministerio de Obras Públicas con el nombre que tiene actualmente, como más conocido el acrónimo MOB. Pero antiguamente estaba organizado de una manera distinta. Entonces, algunas cosas que se construyeron en alguna etapa anterior atienden a esa, ¿cómo decirlo?, estructura orgánica y forma administrativa. Actualmente, las funciones del Ministerio se establecen en el DFL, o el Decreto con Fuerza de Ley, número 294 del año 1984. Entonces, este DFL, el que está vigente actualmente y que establece cuáles son las funciones que tiene este ministerio, y cada una de sus direcciones se han ido actualizando en función a decretos o algunas actualizaciones que son más recientes. En este DFL se establece cuáles son las competencias que tiene este ministerio. Son planificar, proyectar y construir obras de infraestructura que constituyen gran parte del apoyo indispensable para el desarrollo socioeconómico del país. Entonces el Ministerio de Obras Públicas va a ver diferentes cosas, tanto como desde el punto de vista de la vialidad, punto de vista de, por ejemplo, lo que sería la infraestructura pública que presta apoyo a otros ministerios, como podría ser educación, salud, y también en algunos casos desde la Dirección de Arquitectura, que la DEA apoya a otros ministerios y otros servicios, como pueden ser el Servio y algunas municipalidades, tanto en la parte como planificación, proyección y la construcción. Entonces ahí se hace lo que se llama convenios mandatos, donde otros servicios públicos piden la cooperación del Ministerio de Obras Públicas porque se supone que es el ente que tiene la experiencia y la capacidad técnica para prestar apoyo en ciertas áreas donde las municipalidades, por ejemplo, o el Servio en algunos casos, o el Ministerio de Salud, que su función es otra, necesitarían como un soporte técnico. Y esto, como dice acá, es importante para el desarrollo del país. Socioeconómico, cierto, sí, pero también para el desarrollo
en lo que sería como de bienestar social, si lo queremos ver también por otro lado. ¿Quién fue una de las primeras personas que empezó a meter lo que sería como el Ministerio de Obras Públicas? Fue José Manuel Balmaceda en el año 887, donde se dictó una ley que reorganizó los 5 ministerios que existían en esa época y creó el de Industrias y Obras Públicas. Entonces, antiguamente el Ministerio de Obras Públicas estaba fusionado y con otros ministerios y se llamaba Ministerio de Industria y Obras Públicas. Y el primer ministro de la cartera fue el abogado Pedro Montt, quien años más tarde llegó a ser presidente, si no me equivoco, primera magistratura, en ese momento se dominaba a lo que era el presidente. Entonces, lo que les comentaba anteriormente, que el hecho de estar en un ministerio que mueve muchos proyectos, que genera mucha administración de recursos, te da como cierta visibilidad que en el área de la política, en algunos casos, eh, sirve como, de cierta forma, como trampolín para ir a otros cargos que son más importantes. Eh, ya. Antiguamente, los cargos de ministro no se llamaban ministro, se llamaban secretario de gobierno. Entonces, las secretarías de gobierno vendrían a ser, en este caso, el nombre que reciben eh, antiguamente los ministros. Entonces, en la estructura orgánica que tienen los ministerios, está el secretario, que vendría a ser parte del gobierno, en este caso sería el ministro, y luego tenemos lo que se llama el subsecretario, que sería como el máximo cargo del funcionario público. Entonces, el subsecretario es como el máximo cargo de funcionario público que existe en un ministerio y que hace como de interfase con el ministro, que es un funcionario de gobierno. Entonces, cuando nosotros hablamos de subsecretario, que es un cargo que es de alta confianza, que en este caso es nombrado por el presidente de la República, tiene una condición como de funcionario público. Entonces sería el máximo cargo que, que se establece en el ministerio y funciona como interfase con el ministro. Y actúa también como subrogante. Entonces, cuando no se nombra un ministro subrogante, cuando el ministro no puede ejercer sus funciones, el subsecretario de Obras Públicas, en este caso, sería quien ejerce la función en forma de reemplazo o subrogante. Entonces, acá se habla que de los primeros que fueron nombrados como este cargo de subsecretario, está el caso de Luis Antonio Vergara, que ejerció por primera vez ese cargo en la cartera y fue quien, junto al ministro Pedro Montt, organizaron el nuevo ministerio que se estaba creando. Pues acá se empezaron a crear ciertos nombres de los cargos que actualmente existen. Este fue Pedro Montt y ya empezamos a tener los cargos que serían como subsecretario, el oficial mayor. Siempre hay nombres que son súper castrenses porque antiguamente existieron algunos cargos que eran ocupados por juntas de gobierno, que eran juntas militares. Entonces hay algunos nombres que se toman de ahí y tienen esa nomenclatura como bastante castrense. El 27 de enero del 888 se creó la Dirección General de Obras Públicas con la misión de estudiar, ejecutar y vigilar los trabajos públicos, que es más o menos parecido a lo que se define en el DFL actual. Entonces, en esa época, este ministerio, o esta dirección general, estaba integrada por diferentes secciones. Antiguamente se llamaban secciones, no se llamaban direcciones o gerencias. Aquí estaba la sección de ferrocarriles y telégrafos, que ahora, ¿cierto? Nosotros esto se llama actualmente F. Estaba la sección de puentes, que es donde nosotros estamos metidos en este momento, caminos y construcciones hidráulicas y la sección de arquitectura. Entonces, antiguamente esto ya está estructurado de esa forma, ahora nosotros vemos que esto fue cambiando y
la estructuración que tiene es un poco diferente. Entonces, acá se nombra que esta sección, que es la sección de arquitectura, en el año 1953 pasó a cambiar de nombre y de estructuración, y es lo que actualmente se conoce como la Dirección de Arquitectura. Eh, para los que no conocen, yo creo que la mayoría sí está al tanto, eh, en 1904, durante la presidencia de Germán Resco, se construye el actual terreno de Morandé 59 al costado oriente del Palacio de la Moneda, en el edificio ministerial diseñado por el arquitecto Emilio Jacquier, quien fue alumno de la Academia de Gustave Eiffel en Francia. Eso es como antecedente más histórico, más anecdótico. Entonces, para las personas que no están al tanto, el Ministerio de las Públicas se ubica en Morandé 59 y que está justo al frente del sector oriente del Palacio de la Moneda. Acá está lo que es conocido como famoso Morandé 80, ¿cierto? Y en la manzana subsiguiente está el Ministerio de Obras Públicas. Por acá abajo nosotros tenemos lo que sería el Banco Estado. Entonces, en esta manzana, principalmente en este frontis, se encuentra lo que sería el Ministerio de Obras Públicas. Como es un ministerio que es bastante grande y alberga muchas personas y muchos departamentos, eh, tiene algunos departamentos que están fuera de esta sección. Entonces, la mayoría de las oficinas se encuentran en Morandé 59 y en Morandé 70 y algo, que está por acá. Ahí está la otra. El departamento donde yo trabajo se encuentra por Bandera. Entonces, hay un edificio que está por Bandera, donde está la Dirección de Obras Hidráulicas y Banco Estado, y hay otros departamentos de construcción. Y por acá hay otro edificio público donde está el Departamento de Seguridad Vial. Entonces, lo interesante igual es que en esta zona aledaña a lo que sería La Moneda están concentradas la mayoría de los edificios que son eh, de instituciones públicas y ministerios. Entonces, como para que todo esto esté, todo como que el barrio cívico esté cerca del Palacio de la Moneda. Entonces, eso para que ustedes tengan una idea, si algún día tienen que hacer algún trámite, tienen que ir al frente de la Moneda, donde está eh, por el lado, ¿cierto?, oriente. Esto es chistoso también que acá está en la calle Moneda, y todos los días cortan el tráfico porque como está la presidencia justo acá, se hacen desfiles de carabineros, entonces generalmente por algún movimiento, alguna autoridad, esta calle siempre está cortada, entonces hay desvíos de tránsito. Entonces como recomendación, si alguna vez tienen que hacer un trámite, nunca vayan en auto porque la gente se mete ahí y está toda la mañana tocando la bocina y la cuestión no pasa. Entonces, un sector súper cívico, con muchas instituciones públicas. Eh, Más cosas de la parte como histórica, la ley de riego en 1914 dio origen a lo que se conoce como la Oficina de Regadío, que es la antecesora de la Dirección de Riego y de la actual Dirección de Obras Hidráulicas. El cuerpo de ingenieros del ministerio fue creado en 1842 y anteriormente era dependiente del Ministerio de Interior y se incorporó a la sección de puentes, caminos y construcciones. Entonces, como nosotros vimos anteriormente, se había generado la sección de puentes, caminos y construcciones, y esto nosotros lo teníamos por acá en 1888, y lo que sería como el cuerpo de ingenieros se incluyó en, en estas secciones, porque antiguamente dependían, como dice acá, del Ministerio de Interior. Entonces, el Ministerio de Interior como que son organismos, las oficinas que dependen son oficinas que están más relacionadas con lo que es como la seguridad pública. Entonces, igual era como raro que estuviera metido ahí la parte de infraestructura. Entonces ahí se fue haciendo un cambio y se incorporó a la sección de puentes, caminos y construcciones. En el año 25 se generó el Departamento de Caminos y emprendió la modificación y pavimentación de rutas importantes como eran Santiago Valparaíso, Santiago San Antonio,
desde 1953 pasó a llamarse lo que es la Dirección de Vialidad, que es la dirección donde yo desempeño funciones y la que está encargada de ver lo que son las estructuras de puentes y las infraestructuras de camino. Entonces se generó este departamento en base a la necesidad importante de tener conexión vial con los puntos que eran, se puede decir, como neurálgicos o puntos muy importantes de transporte de carga, que era el puerto de Valparaíso, ¿cierto?, que está por acá, y el puerto de San Antonio. Entonces, de esta forma se empezaron a generar las rutas que iban a unir estas dos importantes ciudades que son de carácter portuario, ¿cierto? Y ahí son las rutas que conocemos actualmente, que es la 68 y la otra no me recuerdo la numeración. La actual Dirección de Obras Portuarias tiene su origen en la Comisión de Puentes que fue creada en 1910, la cual tuvo un plazo de 2 años donde se debía presentar un plan de mejoramiento de las obras portuarias. Esta comisión derivó, fue cambiando su nombre hasta el año 1045, donde cambió su nombre a lo que es conocido actualmente como la Dirección de Obras Portuarias. Entonces, en esa época lo que se pretendía, como nosotros somos un país que somos principalmente exportadores de materias primas, era tener dentro de la infraestructura pública buenas conexiones de camino, que es lo que se empezó a hacer acá, ¿cierto? Conectar las principales rutas con los principales puertos. Y lo segundo que se empezó a ver es que era súper importante que además de tener conexiones, era que los puertos tuvieran condiciones súper importantes. Entonces acá se muestra como una fotografía histórica que es del año 1925 de un plano catastral de la ciudad de Antofagasta y se muestra lo que sería el puerto de Antofagasta y acá, no sé, está muy chico, esto está marcado en lo que sería Ferrocarriles Antofagasta-Bolivia, que es como la empresa que existía en el norte que se encargaba de transportar todas las cargas en lo que antiguamente, antes de la Guerra del Pacífico, era Bolivia. Entonces, de la ruta 1, que está en Taltal, hacia abajo era Chile, y de ahí hacia arriba era Bolivia y después Perú. Entonces, si existía esta planta de ferrocarriles o estación de ferrocarriles que conectaba con el puerto y que se llama Ferrocarril Antofagasta Bolivia y que actualmente sigue teniendo ese mismo nombre. Entonces, algunas empresas que son, se pueden decir, que tienen concesiones de ferrocarriles o que son del Estado, siguen manteniendo su nombre que tenían antiguamente, como sería este caso Ferrocarriles Antofagasta Bolivia, en la región de Atacama está Ferronor y así hay otros ferrocarriles que siguen manteniendo sus nombres que tenían como empresa. También tenemos el caso de lo que era aeropuertos. En el 64 se generó esta dirección o esta sección que antiguamente no existía y su función era dar respuesta a los requerimientos de transporte aéreo, ¿cierto? Una de las primeras tareas de la dirección fue la construcción del aeropuerto Pudahuel, cuyos trabajos se debieron entregar de manera provisoria y apresurada en el 67, debido a que el aeropuerto Cerrillo ya no podía seguir operando porque las pistas y las longitudes y los tipos de losa ya no eran suficientes para atender el estándar de los aviones que estaban trabajando. Entonces esto se inauguró de manera ya provisoria. Entonces ahí hay una foto que se inauguró cuando se inauguró el aeropuerto Pudahuel, el actual aeropuerto Pudahuel, en el 67. Y ustedes pueden ver que ahora, si ustedes se han dado una vuelta al aeropuerto, la concesión que está actualmente mucho más grande. Tiene terminales internacionales, nacionales, estacionamiento, varios niveles. Y de ahí, como resumen, están los nombres que ha tenido actualmente en el paso del tiempo el Ministerio de Obras Públicas y han sido el más antiguo y primitivo, que era el de Industrias y Obras Públicas, que luego se transformó al de Industrias, Obras Públicas y Ferrocarriles. Interesante que, más allá como de los nombres, lo que nosotros podemos ver es cuáles son las tuiciones que va teniendo cada uno y cómo se van derivando ciertas cosas
hacia otras direcciones. Como en este caso, antiguamente era industria, obras públicas, se le adiciona lo que sería ferrocarriles. En el 25 se cambia a obras y vías públicas. Después se vuelve a cambiar lo que sería obras públicas, comercios y vías de comunicación. Entonces, todo lo que serían como edificaciones se meten en esta cuestión. Por ejemplo, lo que era como lo que era el Servio Obra antes, lo veía obras públicas. Eh, También se llamaba como el Ministerio de Fomento, el fomento como de la inversión y la infraestructura. Y en el 53 se pasó a llamar obras públicas, que es como se conoce hasta el presente. Antiguamente también lo que era vías de comunicación y transporte, todo lo que ve actualmente el Ministerio de Transporte lo administraba también el Ministerio de Obras Públicas, que lo que se ve en transporte son más como los planes como de diseño de lo que uno ve en ingeniería de transporte. En ingeniería vial uno ve como los diseños geométricos y en ingeniería de transporte uno ve la logística de la generación de viajes y los modelos de atracción y esas cosas, que es mucho más parecido a lo que es ingeniería industrial. Son modelo económico a largo plazo. Acá, esto es como un poco lo que el ministerio pretende transmitir a lo que serían sus funcionarios y a lo que sería como la población. Entonces se establece también, al igual que las empresas, cuando ustedes empiezan a trabajar y todo, hacen la inducción y te explican cuáles serían los valores que deben tener los funcionarios y cuál es la misión y la visión del ministerio. Entonces, igual a veces para uno que ya está metido adentro, es como que sí, en realidad la gente tiene eso, o a veces tú piensas que no, pero de afuera igual imagino que para ustedes puede ser fuerte porque puede ser que su apreciación sea completamente distinta. Pero los dejo acá porque esa es como la visión que internamente a nosotros, nuestra jefatura y los ministros y los subsecretarios y los directores nos transmiten y es lo que se supone que nosotros tenemos que hacer también. Entonces los valores principales son el sentido de misión y amor por Chile, una cosa que bastante como de amor al país, transparencia en la gestión, excelencia en el quehacer y sintonía de trabajar en equipo. Esos son los valores que se vienen manteniendo en la última, se puede decir, década del ministerio. O sea, estas cosas igual van cambiando y eso igual influye en cómo se van ejecutando las obras y el enfoque que uno le da, por ejemplo, a la parte ciudadana y a la parte que está relacionada igual con el medio ambiente. La misión es recuperar, fortalecer y avanzar en la provisión y gestión de obras y servicios de infraestructura para la conectividad, protección del territorio y las personas. Entonces, claro, o sea, es súper importante desde el punto de vista de la conexión, ¿cierto? Eso queda claro. También la edificación pública y el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos, asegurando una provisión y cuidado de los recursos hídricos y del medio ambiente para contribuir en el desarrollo económico, social y cultural, promoviendo la equidad, calidad de vida e igualdad de oportunidades en las personas. Entonces, eh, acá hay algunas cosas que son importantes, como que en lo que se habla de los recursos hídricos y el medio ambiente, eh, y el desarrollo económico, social y cultural, promoviendo la equidad y la calidad de vida e igualdad entre personas. Entonces, si bien nosotros estamos bien al día de como país en lo que son como la legislación hídrica y de medio ambiente, si tú conversas con ingenieros que son como de Colombia o Brasil, que son más o menos, que tienen un desarrollo importante, al igual de que es Chile como en la parte de ingeniería, eh, como que ellos tienen menos control en lo que sería como la parte de medio ambiente. Entonces, si bien en Chile no es tan fuerte, igual hay un organismo que está encargado de controlar esto. Entonces, lo que sería el SEA, por ejemplo, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, nos pide a nosotros que hagamos declaraciones de impacto ambiental, declaraciones de impacto ambiental e informes de impacto ambiental. Entonces, dependiendo de la complejidad de la estructura, nosotros, o del proyecto, nosotros vamos a tener que hacer ese tipo de cosas. En algunos países ni siquiera se hace eso. Se hacen consultas ciudadanas y consultas indígenas.
consultas ciudadanas, consultas indígenas, que a veces no son tan públicas porque atienden a las personas que afectan directamente estos proyectos. Entonces, por ejemplo, hay un caso que es bien emblemático para nosotros, que es en la ruta G25, hay un puente que se llama El Ingenio. Entonces, un puente que se aprobó el año pasado, antepasado, y se hizo unas participaciones ciudadanas, pero por temas de pandemia no se hizo una participación, como su nombre lo dice, tan participativa. Entonces, algunas personas no quisieron participar por temas de pandemia, que tenían miedo de contagiarse, algunas se hicieron de manera telemática, entonces algunas personas no tenían los medios para conectarse. Entonces, cuando se presentó el proyecto para construcción, la gente se opuso. Entonces, ahora ese proyecto está en evaluación, si es que se va a hacer o no se va a hacer, o se va a hacer alguna modificación que satisfaga técnicamente como solución y que también sea algo que no genere un impacto tan grande para la comunidad local. Entonces, igual es importante reconocer que si bien nosotros no estamos metidos tan fuerte como quisiéramos en ciertas áreas que son como del medio ambiente, social y cultural, se hace y es importante y pueden, en algunos casos, algunos proyectos los pueden modificar o pueden incluso hacer que esto no se ejecute. Entonces, si bien hemos tenido algunos casos emblemáticos en Chile, pero también tengan conocimiento de que existen las instancias y que no son las mejores que uno pudiera pensar como ciudadano, pero que existen y ustedes en su caso tienen que aprovecharla cuando estén las opciones. Entonces, si ustedes más adelante después se meten al servicio al CEA, ustedes pueden ver cuáles son los proyectos que están en ejecución y cómo poder hacer comentarios al proyecto. La visión, poco parecido, es contribuir a la construcción de un país integrado, inclusivo y desarrollado a través de los estándares de servicio, calidad, eficiencia, sustentabilidad y transparencia, con que provee las obras de infraestructura y cautela de equilibrios hídricos que el país requiere, articulando esfuerzos públicos y privados mediante un proceso de planificación territorial participativo, es lo que le comentaba hace poco, orientado a la necesidad de la ciudadanía con personal calificado y comprometido en un clima que promueve la excelencia del trabajo en equipo, el desarrollo personal e institucional y la innovación. Entonces eso es como lo que uno espera siempre, pero no, a veces no es lo que uno ve a veces en las noticias. Espera un segundo que están haciendo una pregunta acá del trabajo. Eh, ¿Cuál es la función del ministerio? Es la Secretaría de Estado encargada del planeamiento, estudio, proyección y construcción, ampliación y reparación, conservación y explotación de obras públicas y fiscales. Y es el organismo encargado de coordinar los planes de ejecución de las obras que se realicen, los servicios que las constituyen. Eh, Eso es lo que comentamos anteriormente. Entonces, tiene un rol muy importante el ministerio porque participa como en toda la ciclo de vida del proyecto. Entonces, como que es súper importante para la definición de lo que serían las obras que se van a ejecutar. Y ahí donde existen ciertos diferentes tipos de proyectos, que son los que se llaman prefactibilidades, factibilidades y estudios de ingeniería, que están antes de lo que sería la ejecución de una obra propiamente tal. Pues a veces mucha gente piensa, oye, ¿por qué se cuestan tanto en hacer un camino? Y porque principalmente podemos decir porque la plata es escasa, entonces todos los ministerios y todos los servicios públicos están luchando por una bolsa de plata grande, ¿cierto? Para poder ejecutar sus proyectos. Entonces, ¿quién decide para dónde se va la plata? Uno de esos encargados es el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces tú tienes que demostrar que tu proyecto realmente va a ayudar a muchas personas para que te puedan otorgar los recursos. Entonces, desde el punto de inicio, que sería el planeamiento, es súper importante saber plantear muy bien eh, cuál es tu justificación de tu proyecto y la necesidad que tú vas a solventar. Estas son las autoridades hasta el mes de marzo, no han actualizado
la diapositiva, pero sepan que fueron las que entraron en el periodo anterior. La mayoría de las veces los ministros y los subsecretarios tienden a ser ingenieros. En este caso fue bueno porque eran ingenieros civiles. La administración anterior a la del expresidente Piñera teníamos algunos que eran ingenieros comerciales y algunas veces abogados. Entonces igual uno espera que un organismo técnico sea una persona del área. Y actualmente no me recuerdo los nombres, pero los vamos a revisar al tiro. Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, y el subsecretario. Entonces actualmente, si no me equivoco, es Juan Carlos Márquez. Juan Carlos García, nuevo ministro de Obras Públicas. Es arquitecto de la Universidad Católica, participó en Servicio País de la región de Aysén y se fue como urbanista en Francia, fue gobernador. Si no me equivoco, él trabajó en la dirección de arquitectura, si no me equivoco, en años anteriores, en el ministerio, pero no me acuerdo si fue Santiago o en la dirección regional de Valparaíso. Y es subsecretario de Obras Públicas, acá todavía están los anteriores. Bueno, pero eso lo podemos ver más adelante, no es tan relevante. Y lo que viene ahora es como la estructura orgánica de lo que sería el ministerio, para que ustedes puedan entender cómo funciona esta cosa, desde el punto de vista de la jerarquía. Entonces, parte con el ministro de Obras Públicas o el secretario de Obras Públicas también, que es un funcionario de gobierno que es designado por la presidencia. Después nosotros tenemos lo que sería el subsecretario, que también es un cargo de confianza que es designado, pero en este caso él ya sería considerado de carácter como funcionario público. Entonces, cuando muchas veces se habla por Twitter o en la prensa que dicen, oye, ¿por qué la Contraloría General de la República no hace nada con, no sé, con los senadores? Entonces, la Contraloría General de la República solamente puede auditar funcionarios públicos. Entonces, Profe, lo que son... disculpe, Sí, está debería estar compartiendo pantalla o no? sí. Ah, puede ser. Sí que no se cortó. eh, es que puse compartir ventana. Entonces acá hay que poner la pantalla completa, no es fácil. Ahí sí. Ahí se va. Ahora sí. Eh, entonces, en este esquema Gracias. se muestra, de nada, gracias a ti. Se muestra cuál es la estructura orgánica o el organigrama del Ministerio de Obras Públicas y lo que le comentaba es que de aquí para arriba, que sería el ministro, es un funcionario de gobierno y de aquí hacia abajo son funcionarios públicos. Entonces, la Contraloría General de la República solamente puede auditar funcionarios públicos. Entonces, la Contraloría General de la República no podría eventualmente eh, hacer una auditoría de lo que son funcionarios como de gobierno o los que son, por ejemplo, miembros del Poder Judicial o del Poder Legislativo. Por eso que algunas veces cuando hay temas como polémicos en el Congreso, los que son encargados de controlarlos son ellos mismos a través de los comités de ética. Pero de aquí hacia abajo sí se puede meter la Contraloría del punto de vista administrativo y técnico en lo que tenga competencia. Entonces, tenemos el subsecretario, que es como el jefe máximo de nosotros. El ministro sería también el jefe, pero no es un jefe directo porque es un funcionario de gobierno. Y acá se genera, en el último tiempo, una segregación de, de direcciones. Antiguamente todas las direcciones dependían de la Dirección General de Obras Públicas y en ciertos años, si no me equivoco que fue la administración de Lagos, que se generó, o la anterior, la Dirección General de Concesiones. Entonces esta dirección, en cierta forma, es independiente de la Dirección General de Obras Públicas, entonces
no está en cierta forma sometida a lo que dicta el director general. Entonces, hay un director general de obras públicas, que es el DG, que nosotros le decimos el DGOP, el director general de obra pública, que es como el director que coordina todas estas direcciones o, de cierta forma, gerencia, si lo queremos ver como de la visión del sector privado. Y acá al lado tenemos otras direcciones que son, en cierta forma, independientes y que administran otras áreas que están relacionadas con servicios públicos, pero que no son directamente infraestructura más dura, para decirlo de cierta forma. Entonces, tenemos la Dirección General de Agua, que estos parten de carrilla, ¿cierto? Dependen directamente del ministro y del subsecretario, no del DGOP. Y tenemos la DGA, que es la Dirección General de Agua, y el Instituto Nacional de Hidráulica, que es un instituto que se encarga principalmente de hacer proyectos de ingeniería que están enfocados como al área como más, no sé si la palabra es académica, pero son estudios de cierta forma, ¿cómo decirlo? Enfocado como al área hidráulica, como más como a la ingeniería básica y el comportamiento de las cuencas. Entonces, el Instituto Nacional de Hidráulica, dentro de las cosas que nosotros generalmente vemos que ellos ejecutan, son estudios de cuenca, análisis de activación de quebrada, y eso hacen estudios de macrozona. Entonces, cuando nosotros ejecutamos un proyecto de puentes y tenemos que hacer el estudio hidráulico de un río, nosotros hacemos un análisis de una cuenca que influye en esa área de influencia chiquitita, pero el Instituto Nacional de Hidráulica a veces hace análisis grandes, como por ejemplo de toda una cuenca o de todo un río, como podría ser, no sé, por ejemplo, cuál sería el estudio de inundación del río Biobío en toda su extensión. Eso sería un estudio que estaría a cargo del Instituto Nacional de Hidráulica, no, por ejemplo, de la Dirección de Obras Hidráulicas o de la Dirección de Vialidad. Aunque lo que son las intervenciones de los cauces dependen de la DOH, que es la Dirección de Obras Hidráulicas. Entonces, la Dirección General de Agua es la que está encargada de la parte legal de lo que son los cursos de agua. Entonces, la Dirección General de Agua ve lo que son los derechos de agua y ve lo que son las modificaciones de cauce y las extracciones de áridos. Entonces, si ustedes quieren sacar grava del río Maipo, ustedes tienen que entrar con una solicitud de extracción de áridos a la Dirección General de Aguas, a la DGA. Ellos son los que hacen la validación administrativa, pero ellos no son el ente técnico de la administración del cauce. Y eso lo ve, entonces ellos lo derivan a la Dirección de Obras Hidráulicas en el departamento que es de obras fluviales. O sea, el Departamento de Obras Fluviales de la DOH son los encargados de ver cómo afecta cuando alguien hace una extracción de material de un cauce o cuando descarga agua en un cauce. Pasa mucho para el sur, donde hay ríos que son o esteros más caudalosos, que cuando hay, por ejemplo, un proyecto inmobiliario, tú tienes que hacer saneamiento y tienes que tirar esa agua a algún río o a algún colector. Entonces, si tú haces una desmejoras la condición existente, vas a tener que hacer una modificación de cauce, que puede ser una canalización para que lo que tú le estás aportando de caudal al río no genere un daño a lo que sería las personas, como puede ser inundaciones, o que genere perjuicios a infraestructuras públicas o privadas. Entonces, tú tienes que hacer esa modificación a través de la DGA. Entonces ahí ustedes pueden ver que no es tan fácil como ciudadano saber que si yo quiero sacar áridos, tengo que entrar a la DGA y que la DGA va a mandar mi proyecto a evaluarlo a la DOH, y dentro de la DOH va a estar en el Departamento de Obras Fluviales, que va a ser el que finalmente va a dar el visto técnico y lo va a devolver a la DGA. Entonces, entre ese pimponeo, pueden pasar un par de meses en que se apruebe, se asigne. Entonces ahí hay como una burocracia, pero eh, actualmente está estructurado de esa forma. Y
está por otro lado la que sería la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es la que está encargado de, en términos generales, como controlar y auditar a los que son las empresas sanitarias, que son las empresas que están encargadas de hacer la distribución del agua potable y la extracción de las aguas servidas. Entonces, todo lo que es alcantarillado y agua potable está encargado de las empresas sanitarias que tienen concesiones de servicios sanitarios y dependen o son auditados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Yo trabajé un año en Agua Antofagasta, en lo que sería la unidad técnica de agua potable rural. Entonces nosotros estábamos encargados de generar los proyectos en conjunto con la comunidad para las zonas que son rurales, donde las empresas de servicio sanitario no prestan servicio. Entonces, las empresas de agua sanitaria, por ejemplo, Agua Andina, Aguas del Valle, Aguas Chañar, etcétera, ellos prestan servicio en lo que sería en el área urbana. Todo lo que es urbana, que todo lo que es rural, ellos no lo ven. Y quedaría, eso quedaría a cargo del Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. Y hay programas de agua potable rural. Entonces, si ustedes van para el sur, van a ver que en algunas partes, cuando hay parcelas o hay comunidades indígenas, hay un estanque grande con agua que dice APR, no sé cuánto, que significa agua potable rural. Eso es financiado por la DOH o cofinanciado por la DOH, las comunidades, los gobiernos regionales y en algunos casos las municipalidades. Para el norte es súper complicado porque las cuencas son más chicas, hay menos agua y la mayoría del agua viene con minerales pesados, metales pesados, entonces hay que usar plantas que son más complicadas, como mozo inversa, mucho más caro. Las comunidades son más chicas en número, pero están más separadas, los proyectos no tan rentables socialmente. Entonces igual es una tarea que es complicada y muchas veces hay comunidades indígenas que tienen ciertos líderes que algunas veces por temas internos, se puede decir política interna de ellos, los cambian. Entonces tú llegas a acuerdo con una comunidad que estaba con un dirigente y después lo cambian. Entonces a veces lo que tú conseguiste no, después se pierde. Entonces es súper complicado, pero es interesante trabajar en esa área también. Y eso como por el lado derecho, que son como las direcciones o institutos que son como en cierta forma independientes. Y después por el lado izquierdo tenemos todas las direcciones que dependen de la Dirección General de Obras Públicas. Entonces todos responden al DGOP. Y ahí están es más fácil entender qué es lo que hacen, pero igual la vamos a echar un nombramiento rápido. La Dirección de Aeropuertos está encargada de todos los aeropuertos y aeródromos del país. La Dirección de Arquitectura, toda la infraestructura pública que corresponde a edificación, en la mayoría de los casos está dependiente de la Dirección de Arquitectura. La Dirección de Obras Hidráulicas está encargado de todo lo que son las obras dentro de los cauces, los embalses y las represas. Y también generan en ciertos casos las coordinaciones con el uso de los canalistas, por ejemplo, en las zonas que son de producción agrícola. La dirección de Ayalía es la que está encargada de los caminos, planeamiento, la que hace la dirección que está encargada como de hacer los planes de inversión y las prefactibilidades de los proyectos. Y tenemos una dirección que es la de contabilidad y finanzas, que presta soporte y es la que se encarga de distribuir los recursos dentro de las distintas direcciones. Entonces la dirección de contabilidad y finanzas, como que presta servicio como cliente internos a las direcciones, administra las platas, tanto como para los funcionarios, para los proyectos, para los estados de pago. Entonces ellos ven muchos temas contables, muchos temas administrativos y económicos de inversión a largo plazo. ¿Qué más tenemos acá? Y después tenemos por acá abajo, que son las secretarías regionales ministeriales, o los que son las seremis, o en algunos casos le dicen seremías. Entonces, cuando ustedes escuchan seremi en la tele, se refiere a secretario regional ministerial. Entonces, el secretario, el secretario principal de una cartera
es el ministro. Después hay un órgano por abajo que es el subsecretario, que coordina las direcciones, y en cada región existe una dirección regional para cada uno de estos servicios, que son aeropuerto, arquitectura, obras públicas, dirección de obras portuarias, etc. Entonces hay un director regional que administra esta dirección regional, que vendría a ser el equivalente al de GOP. Entonces hay un director regional y también como que es una persona que se supone que tiene que ser de carácter técnico, y también tenemos un representante del ministro y del subsecretario, que vendría a ser el Seremi eh, de la región. Entonces, en cada uno de los ministerios ustedes van a tener la administración de nivel central, que sería lo que nosotros tenemos al lado izquierdo, y después vamos a tener por lo que se ve acá abajo una dirección regional que va a estar conformada por esto mismo, con sus departamentos respectivos, y por un Seremi, que es la parte como representante del gobierno central, que es como un cargo que es mucho más político. Entonces, de esa forma, en términos generales, funciona los ministerios, y el Ministerio de las Públicas, que es uno de los ministerios más grandes en términos de personas, porque como trabaja con infraestructura pública, mueve una gran cantidad de cartera de proyectos. Entonces, por eso que hay tantas direcciones y esas cosas. Entonces, una cuestión que no sé si lo había dicho antes, que la dirección de arquitectura igual está encargada de hacer, por ejemplo, los aeropuertos. Entonces, los aeropuertos, la dirección de aeropuertos como que se enfoca mucho más en las regiones, en hacer lo que serían las pistas, lo que es como la zona de losas de los aeropuertos, y lo que serían las estructuras de edificación, pero cuando son de carácter regional. Y la dirección de arquitectura, cuando son obras que son muy grandes, a veces le presta servicio a otras direcciones o a otro ministerio, como por ejemplo, lo nombré al comienzo, que era educación y salud. Construyen muchas edificaciones, muchos colegios y muchos hospitales. Entonces, esos ministerios se consiguen los recursos a través del MIDESO, ¿cierto? Todos los procesos. Y cuando se consiguen los fondos, generan bases de licitación, y esas bases de licitación incluyen el convenio mandato con el MOP, específicamente con la Dirección de Arquitectura. Entonces, cuando ustedes vean un edificio que se está construyendo, los fondos vienen de la cartera de salud, las glosas de cartera de salud, pero ese convenio mandato traspasa los fondos y la ejecución de la obra a obras públicas a través de la Dirección de Arquitectura. Y eso lo han encargado de licitar y contratar a los ingenieros, los proyectistas, los arquitectos, y después las constructoras que van a ejecutar esta obra. Y se supone que funciona de esta manera porque la especialidad del Ministerio de Salud es administrar hospitales, su funcionamiento del punto de vista de la salud, no del punto de vista de la arquitectura. Y se supone que, como su nombre lo dice, arquitectura está enfocado más en lo que es hacer edificaciones. Por eso que se pide como esa asesoría técnica a obras públicas por parte de salud. Así funcionan en términos generales estas cosas, y a vialidad, la dirección de vialidad le hace lo mismo con lo que son los puentes, por ejemplo. Cuando hay una estructura de puente o una estructura de puente similar que la está construyendo una municipalidad, el Servio o un gobierno regional, ellos no tienen atribuciones para poder aprobar esa estructura y debiesen solicitar un convenio marco para mandatar a la dirección de vialidad, o en algunos casos mandan el proyecto para que sea aprobado, que es lo que va a hacer la mayoría de las veces. Eso sería entonces con respecto a la estructura orgánica de este ministerio. No sé si quieren parar un ratito para hacer un break, ya pasaron los primeros 45 minutos. O seguimos el bloque completo. No, un break, por favor. Ya, entonces hacemos unos 10 minutitos de break y continuamos con la clase.